El Dorado. A ver, solo con oír el nombre ya nos vienen a la cabeza imágenes de calles de oro, de templos repletos de joyas, ¿verdad? Una ciudad perdida, engullida por la selva. Durante siglos, esta leyenda ha sido como un imán para soñadores, para aventureros y sobre todo para gente consumida por la codicia. Pero, ¿y si toda esa búsqueda épica, todas esas vidas que se perdieron, estuvieran basadas en un malentendido colosal? Pues vamos a desentrañar la verdadera historia de El Dorado, que, ya les adelanto, supera, pero con creces, a la ficción. Bien, nuestra historia arranca en el siglo XVI. Imaginemos la escena, los conquistadores españoles llegando a un continente que para ellos era inmenso, desconocido. Ojo, no solo buscaban tierras, buscaban riquezas que dejaran en pañales todo lo que se conocía en Europa. Y claro, no tardaron en aparecer los susurros, los rumores sobre un imperio hecho de oro, que acabaron convirtiéndose en una auténtica obsesión. Es que no se trataba solo de oro, ¿saben? Era la promesa de un paraíso en la tierra, una especie de utopía de la abundancia. Esta idea, esta fantasía, se metió tan dentro que se convirtió en una fiebre, una locura colectiva que iba a llevar a muchísimos hombres a la ruina y en muchos casos a la muerte. Y aquí, justo aquí, es donde la historia de verdad nos da la primera sorpresa. Porque el Eldorado original, la pequeña chispa que encendió esta hoguera de ambición, no era una ciudad, era una persona. Paremos un segundo a pensar en esto. Siglos de búsquedas, de mapas, de expediciones, todo, absolutamente todo, basado en lo que podríamos llamar un error de traducción, en una mala interpretación cultural. La verdad, como casi siempre, era mucho más interesante que el mito. El origen de todo este embrollo es una ceremonia sagrada, la del pueblo muisca, una cultura precolombina de la actual Colombia. Un ritual que los españoles vieron, sí, pero que interpretaron con sus propias gafas, las de la codicia, y claro, lo convirtieron en algo totalmente distinto. Así que aquí está la clave de todo. El Dorado no era un sitio, era un apodo, el Hombre Dorado. Y se refería al nuevo cacique del pueblo muisca. En la ceremonia de su coronación le cubrían el cuerpo entero con polvo de oro, navegaba en una balsa hasta el centro de la laguna sagrada de Guatadita y allí arrojaba ofrendas preciosas al agua. Era un acto de pura devoción, no de fardar de riqueza. Tenemos crónicas de la época como esta de Juan Rodríguez Freile que describen la ceremonia con un detalle alucinante. Ahora, imaginemos por un momento escuchar esta historia en la Europa del siglo XVI. Un tipo cubierto de oro de la cabeza a los pies. Es muy fácil entender cómo ese rumor se fue haciendo más y más grande, transformando a un hombre dorado en toda una ciudad de oro. Vale, pero ¿cómo un ritual local se convierte en una obsesión a nivel continental? Pues la respuesta está en el abismo cultural enorme que separaba a los conquistadores de los pueblos indígenas. Esta frase de un jefe indígena lo resume todo perfectamente. Mientras los estamueles veían el oro como dinero, poder, estatus, para los muiscas tenía un valor espiritual, era una forma de hablar con sus dioses. Es que no hablaban el mismo idioma, ni literal ni figuradamente, y esa falta de entendimiento fue la gasolina perfecta para el mito. Y así fue como el rumor se hizo leyenda. El hombre dorado se convirtió en el reino dorado. Y aquí viene una parte muy astuta. Los pueblos indígenas se dieron cuenta de la obsesión de los invasores y la usaron en su contra. Empezaron a contarles historias de ciudades fabulosas que estaban siempre un poquito más allá, en selvas imposibles, otras montañas infranqueables. Era un intento desesperado por quitárselos de encima. Y con esto se desató la fiebre. Expediciones enteras, con cientos de hombres, se lanzaron a lo desconocido. Marcharon por selvas, cruzaron cordilleras y navegaron ríos que nadie había explorado antes. Todo para perseguir una fantasía que para la mayoría solo traería locura y muerte. La búsqueda de El Dorado forjó destinos de lo más dispares. Pensemos en dos ejemplos. Por un lado, Francisco de Orellana, que buscando riquezas se topó casi por accidente con el río más caudaloso del mundo, el Amazonas. Y por otro, Lope de Aguirre, cuya búsqueda lo arrastró a una espiral de paranoia, traición y una locura indescriptible. La historia de Aguirre de verdad es de película de terror. En menos de un año, su expedición pasó de buscar oro para el rey a declararle la guerra directamente al imperio. Se autoproclamó la ira de Dios y se dedicó a sembrar el terror por el Amazonas. Es sin duda el ejemplo más oscuro y extremo de cómo la codicia puede aniquilar por completo la razón. Más de 300. 300 hombres. Ese es el número de muertes que se calcula que hubo solo en la expedición de Aguirre. Un precio terrible, ¿no? Por un sueño que en realidad nunca existió. Por supuesto, El Dorado, la ciudad de oro, nunca fue encontrada. Pero la cicatriz que dejó su búsqueda es muy, muy real.
y cambió para siempre el destino de todo un continente. Y aquí está la gran paradoja del Dorado. Un mito que nace de un ritual sagrado desata una oleada de violencia y ambición. Fue una pesadilla para los pueblos nativos, está claro. Pero irónicamente, perseguir esta quimera llevó a los europeos a explorar y a dibujar en sus mapas el corazón de un continente del que no sabían nada. El legado que nos deja es una mezcla de luces y muchísimas sombras. Por un lado, la violencia, la aniquilación de culturas. Por otro, el descubrimiento europeo del río Amazonas y la cartografía de regiones enormes. Hoy, el nombre de El Dorado lo vemos en aeropuertos, en películas, es como un fantasma del pasado. Pero la prueba real, la balsa Muisca que se puede ver en el Museo del Oro de Bogotá, nos recuerda la verdad, la humilde y sagrada ceremonia que lo empezó todo. Al final, la historia de El Dorado es una advertencia. Nos enseña cómo un simple malentendido, cuando se mezcla con la ambición, puede cambiar el curso de la historia, mover ejércitos y destruir mundos. Y nos deja con una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. ¿Cuál es el verdadero precio de los mitos que elegimos creer?